Muy bien, vamos a comenzar en este momento con nuestra clase de esta escuela dominical. Vamos a continuar con este tema de los atributos de Dios. Hoy sería la clase número 5 y en esta clase número 5 vamos a ver otro atributo más de los atributos de Dios. Hemos visto en estas clases, hemos comenzado con los atributos incomunicables de Dios. Hemos explicado que estos atributos incomunicables de Dios son aquellos que Dios no comunica al hombre, que son propios de Dios, que solamente el ser de Dios puede tenerlos, puede desarrollarlos, etcétera. Y en estos atributos veíamos en las clases pasadas el atributo de la independencia de Dios, o también conocido como la autoexistencia o la aceidad de Dios. Vimos también el atributo de la inmutabilidad de Dios, un Dios que no cambia. Y en la clase anterior vimos el atributo de la eternidad, este atributo en el que nosotros veíamos acerca de que Dios trasciende al tiempo, a la temporalidad. Y veíamos en este atributo cosas muy hermosas y muy sorprendentes en este atributo de la eternidad. En esta mañana, en esta clase, vamos a ver el atributo de la omnipresencia de Dios. Estaremos viendo entonces este atributo de la omnipresencia. La palabra omni significa todo, presencia, entonces toda presencia, que su presencia se encuentra en todo lugar. Y vamos a ver la definición para la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios se va a definir como: Dios no tiene ni tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto del espacio con todo su ser. Y sin embargo, Dios actúa diferente en diferentes lugares. Dios actúa de manera diferente en diferentes lugares. Nuevamente, Dios no tiene ni tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto del espacio con todo su ser. Y sin embargo, Dios actúa diferente en diferentes lugares, de manera diferente en diferentes lugares. Vamos a ver entonces esta definición para tratar de entender lo que nos está presentando esta verdad en esta definición. Primeramente, Dios no tiene ni tamaño ni dimensiones. Esto significa lo siguiente: Dios no tiene entonces tamaño, es decir, Dios no podemos medirlo hacia en cuanto a su altura, anchura, profundidad, etcétera. Dios no tiene ni tamaño ni dimensiones con las cuales se pudiera circunscribir, se pudiera medir, se pudiera catalogar, se pudiera encapsular en alguna medida. Dios no lo tiene porque Dios es espíritu. El atributo de la espiritualidad de Dios en algún momento lo vamos a estar viendo. Dios es espíritu y al ser espíritu, entonces Dios carece de todo elemento tangible. Veíamos en la clase de la eternidad de Dios que en la eternidad antes de la creación, Dios, antes de que Dios creara todas las cosas, existía Dios, quien es inmaterial, quien es espíritu, y Él da lugar, da forma a todo aquello que después fue material. Pero vemos que en esencia Dios, quien es inmutable, quien es eterno, siempre ha sido sin tamaño, sin dimensiones, porque siempre ha sido y siempre es espíritu. Dios es espíritu, lo cual está entonces liberado, está exento de todo tamaño o de todas dimensiones. Ahora, después dice nuestra definición que Él está presente en todo punto del espacio con todo su ser. Entonces tenemos este Dios que no tiene tamaño, que no tiene dimensiones, este Dios que es espíritu, que no es tangible y que además Él se encuentra presente en todo punto del espacio con todo su ser, ¿sí? Esto significa lo siguiente, o más bien debemos de guardarnos de la idea de entender lo siguiente: si Dios está a lo largo de todo el espacio, esto no significa, vamos a pensar que ese rectángulo que tenemos ahí en la pantalla es el espacio. Esto no significa que una parte de Dios que Dios estuviese fraccionado y que
por cuanto Él está a lo largo de todo el espacio, que alguna parte de Dios se encuentra en esta parte del espacio, que otra parte de Dios se encuentra en esta parte del espacio y que otra parte de Dios se encontrara en otros determinadas partes del espacio. Esto no es lo que nos está significando. Si nosotros vemos de esta forma a Dios como desplegándose y entonces teniendo una parte de Él en una región en una parte del espacio, otra parte de él en otro sector del espacio, estaríamos nosotros concibiendo a Dios en términos espaciales, ¿sí? Y ya hemos visto con nuestra definición que Dios no tiene ni tamaño, no tiene ni dimensiones, ¿sí? Entonces, la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios en todo el espacio es que Dios se encuentra presente en todo punto del espacio, absolutamente en todo punto del espacio, con todo su ser, no de manera fraccionada, no que una parte de él se encuentre en un lugar, otra parte de él se encuentre en otro lugar, sino que todo su ser, toda su presencia se encuentra presente en todo punto del espacio. Ahora, en cuanto a la forma en que los cuerpos pueden encontrarse en el espacio, esta existencia o esta presencia de Dios a lo largo en todo el espacio es muy distinta a la existencia o a la presencia que tienen los cuerpos en el espacio. Los cuerpos pueden estar en el espacio de dos formas. La primera pueden estar de manera circunscripta, es decir, todo cuerpo se encuentra rodeado por el espacio, ¿sí? Esto significa que, por ejemplo, ahí este punto que tenemos, ese es un cuerpo, somos nosotros, es algún objeto, etcétera, es un cuerpo. Todo cuerpo se encuentra en el espacio de manera circunscripta. Esto significa que todo cuerpo se encuentra rodeado por el espacio, rodeado del espacio. Es una primera forma en cómo los cuerpos se encuentran en el espacio. Otra segunda forma, cómo los cuerpos pueden estar en el espacio, es de manera conclusiva o de manera fija, ¿sí? Y esto significa que pueden estar solamente en un solo lugar a la vez, ¿sí? Tenemos este ejemplo otra vez, este punto azul, este círculo azul se encuentra de manera conclusiva, de manera fija en un solo lugar, y esto significa que entonces no puede estar ni más arriba al mismo tiempo del lugar donde se encuentra, porque se encuentra de manera fija, de manera conclusiva en un solo lugar. Esto les limita a poder encontrarse en dos partes, en dos lugares a la misma vez. Entonces tenemos estas dos formas en que los cuerpos pueden estar de manera circunscripta y estarán rodeados por el espacio, es decir, estarán dentro del espacio, por decirlo así, y se encontrarán de manera conclusiva, solamente pueden estar en un solo lugar del espacio, ¿sí? Ahora, la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios es totalmente distinta, no es ni conclusiva, no es ni tampoco circunscripta, sino que Dios se encuentra en el espacio de manera plena. Él está en todo lugar del espacio, absolutamente en todo lugar del espacio, y Él llena todo lugar del espacio con su presencia, y es una existencia distinta. Entonces es una presencia distinta, y de esta manera entonces Dios se encuentra en todo lugar del espacio y Dios se encuentra llenando todo lugar del espacio, ¿sí? Ahora, de esto nosotros debemos de guardarnos también de esta idea al decir que Dios se encuentra entonces de manera plena en el espacio, que está en todo lugar del espacio y que está llenando todo el espacio. No debemos nosotros pensar que entonces la omnipresencia de Dios es sencillamente que Dios se dirige hacia una dirección, hacia otra dirección, y que Dios se está dirigiendo hacia todas direcciones dentro del espacio. No, si nosotros comenzamos a ver entonces a Dios de esta manera, la omnipresencia de Dios como que Dios se dirige a todas direcciones a lo largo del espacio, nosotros estaríamos entonces concibiendo a un Dios tan infinito como el espacio. Es decir, nosotros diríamos, Dios se dirige a todo punto en el espacio y Dios llena todo punto del espacio. Entonces, lo que realmente nosotros estaríamos viendo sería
el espacio infinito, y la única diferencia entre el espacio infinito y Dios sería que entonces entre el espacio y Dios es un tanto más grande que el espacio, y de esa forma nosotros no estaríamos entendiendo la omnipresencia y volveríamos otra vez a ver la omnipresencia de Dios en términos totalmente espaciales, ¿sí? Dios es más allá, o sea, Dios no significa que sea más grande que el espacio. La omnipresencia de Dios es que Dios es Señor del espacio, Él se encuentra en todas partes del espacio y Él está a lo largo de todo el espacio, ¿sí? Dios no tiene ni tamaño, no tiene ni dimensiones espaciales, ¿sí? Ahora, otra de las verdades que nos presenta esta definición es que Dios se encuentra presente en todo punto del espacio con todo su ser. La presencia de Dios, decíamos al principio, este término griego omni, que significa todo, esta definición griega que se tiene, que presencia en todo lugar, todo presente. Dios se encuentra presente en todo punto del espacio, ¿sí? Dios se encuentra, pero aquí debemos hacer esta distinción. Dios se encuentra presente en toda su creación, en toda su creación. No significa que Dios sea su creación. La doctrina del panteísmo nos dice que Dios es la creación, y ven los montes, las montañas, el universo, y dicen, ahí está Dios, Dios es la creación. No, eso es panteísmo. No, la Biblia nos habla de una presencia independiente de Dios en la creación. Entonces, Dios se encuentra presente en toda su creación, pero Dios no es la creación, ¿sí? Dice un teólogo, haciendo un ejemplo, y dice, no es muy bueno hacer este ejemplo, dice, pero por ejemplo sería una esponja. Si la esponja la mojamos de agua, ¿sí? Entonces la presencia de Dios sería el agua dentro de la esponja, pero la esponja no es el material del agua. Entonces, de alguna manera, dice, de esta forma podemos entender que Dios se encuentra en su creación, pero no es su creación. Esto es muy importante. Dios no es la creación. Algunas corrientes hablan de la madre naturaleza e identifican a Dios como que se encuentra, que Dios es parte de la creación. Dios no es parte, Dios no es la creación. Él ha formado su creación y es muy distinto, ¿sí? Muy bien. Ahora, Dios se encuentra en todo lugar. Y esta expresión, Dios se encuentra en todo lugar, abarca que se encuentra en todo el espacio, que se encuentra en en la tierra, en los cielos, en las galaxias, etcétera. Pero también esto nos llega a significar que también se encuentra en el infierno, también se encontraría en el lugar de tormento. Algunos han definido, por ejemplo, el infierno, dicen, el infierno es el lugar donde se encuentra la ausencia de Dios, lo cual sería un choque. Sería atentar contra la definición de que Dios se encuentra en todo lugar. Si Dios es omnipresente, entonces Dios es enteramente omnipresente. No puede ser omnipresente en todo lugar, excepto en algún lugar, en el infierno, o en algún lugar de pecado, algún prostíbulo, burdel, etcétera. No, la presencia de Dios se encuentra en todo lugar. Vamos a ver este punto y entender que la presencia de Dios se encuentra en todo lugar. Así como la presencia de Dios se encuentra en la reunión de los santos, así se encuentra en la reunión de los pecadores, en la reunión de los infieles. Pero esto vamos a ver la distinción de qué manera entonces es que Dios se encuentra en el infierno, o Dios se encontraría en un lugar donde no es alabado, donde no es honrado, etcétera. Y vamos a ver que para contestar esta inquietud, vemos que Dios se encuentra. Nuestra definición dice que Dios, este Dios que se encuentra en todo lugar, actúa obviamente en todo lugar de manera diferente en diferentes lugares. Es decir, si la presencia de Dios es la misma presencia de Dios que se encuentra en todo lugar, pero la forma de actuar, la forma de cómo Dios estará obrando, Dios se estará manifestando, se estará moviendo en distintos lugares, será distinta. Y de acuerdo a la Biblia, nosotros tenemos al menos tres formas en la que la presencia de Dios
Dios se presenta a lo largo de su omnipresencia, a lo largo de estar en todo lugar. La primera es Dios, su presencia se encuentra para castigar, ¿sí? Dice Amós capítulo 9, versículo 1 al 5. Dice, y vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriben el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre las cabezas de todos y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, vean la presencia de Dios, de allá los tomará mi mano y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender, vean, profundo, alto, ahí está la presencia de Dios. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. O sea, no hay un solo lugar donde el hombre pueda huir de la presencia de Dios. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Ahí está la presencia de Dios, pero actuando diferente en diferentes lugares, diferentes contextos. Hay pecado, Dios está entonces con su presencia para castigar. Versículo 4, y si fueran en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada, la presencia de Dios ahora tipificada en el castigo de la espada, y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerán toda como un río, mermará luego como el río de Egipto. Y ahí está entonces, la presencia de Dios se encuentra para castigar. En algunos momentos su presencia, su omnipresencia que se encuentra en todo lugar, se encuentra, pero con el propósito de castigar. Y este sería entonces el caso del infierno, el caso de la perdición eterna, que ahí Dios se encuentra, su presencia para castigar. No es ausencia de Dios, de hecho, lo que hace que el cielo sea el cielo es la presencia de Dios, y lo que hace que el infierno sea el infierno es la presencia de Dios. Ahora alguien puede decir, pero ¿cómo en el cielo Dios está siendo sinónimo de alegría, de dicha, y en el infierno es sinónimo de muerte, de destrucción, de castigo? Porque Dios actúa diferente en diferentes lugares, ¿sí? Ahora, otra forma en la que la presencia de Dios se encuentra es para sustentar. No se encuentra ni para castigar, se encuentra para sustentar. Vemos, por ejemplo, Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Toda la galaxia, todas las galaxias, todo el gran espacio se encuentra sustentado por la presencia del Señor. Entonces, Colosenses 1:17 nos dice por qué el sol no se mueve de los grados en los que se encuentra, por qué la luna no se cae, por qué las estrellas no se mueven, etcétera, porque hay una presencia de Dios. Y está ahí esa presencia de Dios, no para castigar, no para sustentar, no para bendecir, sino para estar sustentando, para tener todo el control dentro del universo. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahí tenemos quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien sustenta todas las cosas con su presencia. Y ahí está, su presencia para sustentar, su presencia sustenta, ¿sí? Y otra forma en la que Dios actúa y que la Biblia normalmente es como presenta la presencia de Dios, es para bendecir. La mayoría de las ocasiones, cuando se habla de la presencia de Dios, se habla de una presencia de Dios que es para bendecir. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 16:11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y vemos que aquí el salmista no se expresa de una manera aterrorizada de la presencia de Dios, porque su presencia no está para castigar, ni lo dice de una manera muy técnica, Señor, tú estás sustentando toda la vida en un punto de sustento, sino que aquí su presencia está diciendo, tu presencia es la que nos da plenitud de gozo,
gozo, delicias a tu diestra, es decir, la presencia de Dios para bendecir. Entonces, por eso es que tenemos esta distinta forma de actuar en diferentes lugares. Por eso es que cuando, por ejemplo, se tiene una reunión de los santos, están orando, llega un momento en el que ellos dicen, oh, Dios me ha consolado, Dios me ha animado, he sentido incluso la presencia de Dios, a distinción de decir, oh, en un lugar de pecado, ahí también está Dios, pero Dios no está actuando de la misma manera. Él está actuando diferente en diferentes lugares, ¿sí? Cuando alguien está siendo castigado por Dios, Dios está permitiendo algo, alguna enfermedad, algún accidente, incluso alguna muerte, etcétera, vemos que también se encuentra ahí la presencia de Dios, pero de manera distinta, ¿sí? Porque Dios está actuando diferente en diferentes lugares, ¿sí? Y hay unos pasajes ¿qué hacemos nosotros con los pasajes donde dice, por ejemplo, Proverbios 15:29, que Dios está lejos de los impíos? Es decir, si Dios está presente en todo punto del espacio, se encuentra presente en todo lugar, ¿por qué la Biblia en algunos momentos nos dice que Dios se encuentra lejos? Porque, por ejemplo, Isaías 59:2 dice, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y nuestro Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. ¿Por qué la Biblia presenta este tipo de textos donde se ve a un Dios que se encuentra lejano? Y bueno, ya entendiendo este aspecto de que ciertamente Dios, para empezar, Dios se encuentra tan presente de los impíos como de los justos, tan presente de aquellos que viven en pecados como aquellos que han sido redimidos de sus pecados, pero Dios actúa diferente en diferentes lugares, porque su presencia no está para bendecir en el caso de los impíos, su presencia está para castigar, o está para redarguir, o está para traerlos al arrepentimiento, pero no está de una manera directa para bendecir todavía, porque Dios está actuando de diferente manera en diferentes lugares. Entonces, estos textos, Isaías 59:2, Proverbios 15:29, son unos textos que, como explicábamos en la clase anterior, es un modismo antropomórfico, es decir, se le da a Dios ciertas características humanas para que los lectores puedan entender la idea que está presentando el autor. Entonces, estos textos nos hablan definitivamente de que Dios no se encuentra para bendecir. Dios está lejos en el sentido de lejos, de bendecir, de agradarse con la presencia de los impíos, con lo que están haciendo los impíos, pero Dios sí se encuentra presente porque Él está presente en todo punto del espacio con toda la fuerza de su ser, ¿sí? Muy bien, entonces concluimos esta clase. Omnipresencia: Dios no tiene ni tamaño, no tiene dimensiones espaciales, es decir, Dios se encuentra, Dios es intangible, ¿sí? Y bueno, cuando veamos la espiritualidad de Dios, vamos a entender un poco de este aspecto intangible de Dios. Nada más quiero hacer esta aclaración. Los teólogos dicen, bueno, Dios es espíritu y el hombre tiene un espíritu. Sí, pero el espíritu, de esta tricotomía del hombre, espíritu, alma y cuerpo, el espíritu del hombre es inmensamente distinto al espíritu, a la espiritualidad, al ser de Dios. Eso para que no vayamos formando esta idea de que soy espíritu, Dios es espíritu, entonces somos iguales en ese sentido. No, jamás. Dios en su espiritualidad, en su espíritu, es sumamente distinto. Dice el teólogo Berkhof, es una existencia, es una presencia totalmente distinta a la de todo ser humano, a la de toda cosa creada. Dios entonces no tiene ni tamaño, y esto yo sé que funde los fusibles en nuestra cabeza. Piensa por un momento, Dios no tiene ni tamaño, y de hecho nuestra mente trabaja de esta forma. Si yo digo, piensa, Dios no tiene tamaño, lo primero que vas a estar pensando es exactamente lo opuesto. Vas a tratar de visualizar medidas. Dios no tiene tamaño, Dios no tiene dimensiones espaciales. Sin embargo,
Ese Dios, que es espíritu, está presente en todo punto del espacio con todo su ser, lo que nos deja ver que no hay un solo rincón del cual nosotros nos podemos esconder de Dios, nos podemos alejar de Dios, y sin embargo, Dios actúa diferente en diferentes lugares, ¿sí? Y aquí tenemos entonces que la presencia de Dios siempre, siempre, siempre nos va a acompañar, ¿sí? Ahora que estamos viendo esta miniserie de la depresión, bueno, la omnipresencia de Dios puede ser un gran consuelo para ti, porque Dios está presente contigo en cada momento. No hay rincón del mundo en el que te puedas, en el que Dios, en la conciencia de Dios, no se filtre todo suceso y que Dios no esté viendo todo lo que te esté sucediendo a ti, ¿sí? Esta es la omnipresencia de Dios. ¿Alguna duda? Ok, queda muy claro. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro tiempo de rendir alabanza al Señor. Y recuerden, tenemos cada vez más con estas clases, ya tenemos este tributo de Dios, podemos bendecir a Dios por su independencia, por su inmutabilidad, por su eternidad, y ahora podemos exaltar a Dios por su omnipresencia. Y en cada uno de estos atributos nuestro vocabulario se puede llenar más, nuestra gratitud se puede llenar más de expresarle a Dios lo bueno, lo hermoso que Dios es. Muy bien, vamos entonces en este momento a alabar al Señor. Estoy viendo aquí algunos mensajes. Un hermano de nuestro hermano Adán en San Luis, te mandamos un saludo. Estamos iniciando ya esta reunión y hermanos que nos están viendo también. Vamos entonces a orar, vamos a poner en manos de Dios estos momentos en los que vamos a entonar estos cantos. Exalta al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo tu amor, y bendigamos al Dios omnipresente, al Dios eterno, al Dios inmutable, al Dios independiente, al Dios que se revela a nosotros a través de sus atributos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bondad. Te exaltamos, te bendecimos, Señor. Padre Santo, te glorificamos. Gracias porque te revelas a nuestras vidas a través de tus bellos atributos, de tus propiedades, de tus excelencias. Señor, hoy queremos glorificarte, hoy queremos exaltarte. Y Señor, en estos cantos, ayúdanos a cantar con inteligencia, ayúdanos a confesar tu palabra, ayúdanos a proclamar tu palabra incluso en estos cantos. Te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.